Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya vienen compartiendo varias cositas. A mí me han pedido compartirles algo sobre Francisco y la experiencia de la contemplación. Así que vamos a ver qué sale de un recorrido que vamos a tener que hacer muy rapidito, a ver qué es lo que puede quedar. Me parecía que y podía servir primero fijarnos qué es lo que pasó en la vida de Francisco, qué cosas podemos sacar más o menos en común respecto al camino contemplativo y finalmente, bueno, cómo se hace hoy, ¿no? para poder vivirlo, ¿no? de esa manera. Entonces, empezaríamos por acá. Yo fui poniendo unos titulitos que nos van a ayudar después al final para recoger esta primera parte, ¿no? de la dispersión a la confusión, un proceso que va de la dispersión a la confusión. Yo le puse ahí algunos datos más o menos históricos, ¿no? Del 1198 al 1202, Francisco es un joven, para aquel momento ya un joven adulto, y Francisco vive en una gran dispersión, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, él está muy empeñado en el negocio del padre, con muchas fiestas, ¿no? Y es pudiente, entonces lo nombran rey de la juventud, entonces el rey de la juventud era el encargado de preparar, de organizar todas las fiestas, aunque después se dividiesen un poquito los gastos, pero era también el que más tenía que poner. Entonces había mucha fiesta, mucha dispersión, mucho soñar, ¿no? con lo que se le iba presentando y lo que él iba considerando que era lo que quería, ¿no? Y en medio de todo esto también las guerras, ¿no? En el 1200 está la guerra del pueblo de Asís con el señor feudal, en el 1202 la guerra de Colestrada, Francisco se alista a las dos guerras, y todo esto movido por el deseo que tenía de cambiar de clase social. O sea, él era un hombre del pueblo, digamos, un comerciante pudiente, pero seguía siendo del pueblo, y el único modo de pasar a la nobleza, a la que él quería pertenecer, era si era armado caballero. Entonces el sueño de Francisco se materializa, se concretiza en este deseo de ser armado caballero. Del 1202 al 1203 tiene un primer golpe de realidad fuerte cuando es tomado prisionero después de la guerra de Colestrada y está casi un año preso en Perusa, y ahí el padre después lo saca pagando. Ahí Francisco experimenta que su sueño empieza a tener límites, pero lejos de acobardarlo, de achicarlo, los límites que se le presentaron lo dispararon, ¿no? lejos, y entonces cuentan algunas biografías ahí que él decía que iba a ser armado caballero y que iba a tener todo un ejército, ¿no? Y que era así animaba mucho a los que estaban ahí compañeros de prisión. Del 1203 al 1204 tiene otro golpe fuerte de realidad, que es la enfermedad. O sea, Francisco va experimentando que el límite a su sueño se va acercando cada vez más, o sea, de un límite social, por así decirlo, en cuanto que es prisionero, pasa a un límite más personal, en la imposibilidad física de una enfermedad que lo tiene, lo maltrata bastante durante casi un año. En el 1204 él se recupera un poco de la enfermedad y enseguida recupera también el sueño, ¿no? que tenía de ser armado caballero. Escucha que hay un conde ahí que quiere alistarse a favor del Papa, digamos, en la guerra de la Puglia del sur. Entonces él se va, ¿no? con este caballero y con este noble conde. Y, y en Spoleto tiene un sueño. Entonces yo ahí les pongo como el camino de retorno, que así lo ponen las biografías y me parece simbólicamente interesante. O sea, Francisco va de Asís a la Puglia, o por lo menos él se proyecta de Asís a la Puglia, al sur de Italia, pero ahí nomás, muy cerca de Asís, en Spoleto, tiene un sueño, donde él escucha de algún modo que se le pide volver a Asís, que ahí se le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En el sueño
escucha una voz que le dice: Francisco, ¿quién te puede dar más, el Señor o el siervo? Francisco le dice: el Señor. Y entonces, ¿por qué está siguiendo al siervo? Él dice: ¿qué tengo que hacer? Volvé a Asís y ahí se te va a decir, ¿no? Entonces hay como un camino de retorno, ¿no? Francisco es como que está saliendo constantemente de él, ¿no? en pos así de este sueño, y de pronto se le pide que vuelva, ¿no? Que regrese. En el 1205 tiene un encuentro decisivo, fundamental, es el encuentro con el leproso, que es el punto de un cambio radical de perspectiva. Francisco ya deja de ver la realidad, de mirar la realidad desde él y desde sus caprichos, digamos, a ver, podríamos decir hoy desde el ego. Ustedes saben que el ego hoy lo podríamos definir, o sea, yo lo voy a definir así, como el relato que hace la mente de lo que puede percibir de mí, ¿no? O sea, el ego, este yo, es el relato que la mente me hace de lo que puede percibir de mí. Claro, hay un montón de cosas que a la mente se le escapan y que entonces no quedan fuera de su percepción y quedan fuera de ese horizonte, ¿no? Del ego. Y el ego está lleno de carencias, ¿no? Y como está lleno de carencias, está lleno de necesidades. Y entonces se proyecta. Francisco quiere ser armado caballero porque experimenta la carencia de no ser noble, ¿no? De que le falta algo. Entonces me parecía que este primer así paso era importante, de la dispersión a la confusión. En el segundo paso podemos definirlo de algún modo de la superficie a la profundidad, ¿no? De la superficie a la interioridad, ¿no? También le podemos decir así, porque lo contrario a la interioridad o a lo interior no es lo exterior, sino lo superficial. Entonces acá cuando hablamos de un camino, Francisco, ¿se acuerdan? Vuelve de Spoleto a Asís, como volviendo a él, y ahora tiene que pasar de la superficie a la profundidad. Y acá yo les pongo un texto que Francisco le escribe a las clarisas, es una exhortación cantada, porque tiene el mismo lenguaje que el Cántico de las Criaturas. Francisco lo escribe al final de su vida y le dice a las clarisas: escuchen, pobrecillas por el Señor llamadas, que de muchas partes y provincias han sido congregadas. Vivan siempre en la verdad, que en obediencia mueran. No miren a la vida de fuera, porque la del espíritu es mejor. Y esto es importante. O sea, Francisco les dice a las hermanas al final de su vida, como cosechando todo lo que él ha ido aprendiendo, que mirar la vida de fuera, estar muy pendiente desde lo más superficial de nosotros. Nosotros muchas veces hemos confundido nuestra personalidad con nuestra identidad y eso nos da algunos problemitas. Francisco también, naturalmente, confundió su personalidad, que era tremendamente jovial, que era el rey de la juventud, que era un hombre carismático, con un don de gente importante, ¿no? En ese sentido tremendamente atractivo y fascinante. Pero claro, él experimenta que todo eso es cáscara y todo eso es la parte más superficial de él, y empieza un camino de interioridad importante, porque va saboreando y se va dando cuenta que en el interior la vida es mucho más sabrosa, ¿no? Esto lo decía Bernardo, también San Bernardo, ¿no? Cuanto mayor profundidad, mayor dulzura, mayor sabor. Entonces, un segundo momento podríamos decir que es este paso de la superficialidad a la profundidad. Después hay otro paso importantísimo, fundamental, que es el que va de la experiencia de lo particular a la experiencia de la totalidad o de la unidad. O sea, cuando uno vive, o cuando Francisco está viviendo desde esa dimensión más superficial, Francisco se vuelca y se enreda con
todo lo particular, todo lo que es distinto, con todo el mundo de los objetos y de las cosas que atraen y demás. Y se va dando cuenta de a poco, y esto lo expresa hermoso en el capítulo 23 de la regla nobulada, un texto que, digamos, se va formando desde el 1217 al 1221. Entonces ahí él expresa que ha gustado la totalidad y se da cuenta que en este itinerario, en este camino, cuando uno va ganando profundidad, los términos se vuelven totales. Y así lo expresa él en ese capítulo de la regla. Amemos todos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida, que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará, que a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace todo bien. Fíjense la insistencia en el todo, 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 todo. O sea, a mayor profundidad y mayor experiencia del fondo de unidad que nos habita y que somos, el modo de expresarlo se vuelve o se necesitan términos de totalidad, y da la impresión que a Francisco nada le basta, ¿no? O sea, necesita, incluso repite algunas palabras, y cuando Francisco repite no está diciendo lo mismo, sino que está diciendo: esto que lo digo por segunda vez es mayor a lo que digo, lo que dije inicialmente, aunque use la misma palabra. Esa es la experiencia mística de saber que la palabra nunca termina de expresar totalmente la realidad, y que la realidad que se está experimentando desborda totalmente la palabra. Y eso se expresa, digamos, del modo como más adecuado en términos de totalidad, pero naturalmente no lo expresa todo. Y sigue este texto diciendo: por consiguiente, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos plazca y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador. Fíjense, acá contrapone al todo que leíamos antes con el ninguno. Y en este ninguno va expresando todo ese mundo que antes lo ocupaba y lo distraía. Entonces él dice: ninguna otra cosa deseemos. O sea, no nos pongamos a desear cosas que nos sacan de este centro. Por ejemplo, su deseo de ser armado caballero, de estar así más allá, digamos, o vagando fuera de estas profundidades. El solo verdadero Dios, que es pleno bien, todo bien, bien total, verdadero y sumo bien. Para Francisco, la experiencia más honda de Dios es como bien, como bondad, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, verdadero, santo y recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quién y por quién y en quién todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria, todos los penitentes y todos los justos, de todos los bienaventurados que gozan juntos en el cielo. O sea, la totalidad de todo lo que nosotros podemos entender, concebir como bien, está en Dios. Y sigue diciendo, como ya a nivel así medio práctico y conclusivo, dice: por consiguiente, que nada impida, que nada separe, que nada se interponga. Antes era todo, todo, todo. Ninguno, ninguno, ninguno. Ahora nada, nada, nada. En todas partes y en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente, y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y ensalcemos sobremanera
Magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman, que es sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado sobremanera, sublime, excelso, suave, amable, deleitable y todo entero sobre todas las cosas deseable, por los siglos. Amén. Fíjense que al final pone el deseo, ¿no? Y esto es fundamental, es muy importante, porque el deseo es la puerta de acceso a Dios. El deseo es la puerta de acceso a cualquier itinerario que queramos hacer hacia lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Acuérdense que hay una antífona que es atribuida a San Juan de la Cruz, pero en realidad no es de San Juan de la Cruz, ¿no? Que dice: de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. O sea, aquello que alumbra el camino hacia la profundidad es la sed que tenemos en lo más profundo. Nosotros tenemos una sed grande de la profundidad de la que estamos distraídos. Y entonces como que la añoramos. Y eso buscamos, y muchas veces buscamos un poco mal. Entonces, yo les pongo acá que esto es un itinerario todo contemplativo, todo contemplativo. No es que Francisco se vuelve contemplativo en la última etapa, cuando escribe este texto del capítulo 23 de la regla nobulada, o la exhortación cantada a las hermanas. No, todo el camino es contemplativo. ¿Por qué? Porque objeto de la contemplación, de la mirada con atención, es toda la vida. Francisco pudo llegar a donde llegó porque fue viviendo intensamente todo lo que vivió. Nada de lo que vivió quedó fuera, nada. Algo que últimamente vengo repitiendo bastante es que la vida no se equivoca nunca. Por lo tanto, incluso del pecado y de nuestros pecados que más nos hieren y que peor nos hacen, hasta de eso nosotros sabemos sacar cosas buenas y hasta necesarias para llegar a donde tenemos que llegar. Basta que intentemos vivir con un poco de atención. A través de este rapidísimo recorrido por el itinerario de Francisco, hemos podido ver cómo fue pasando de la dispersión, de la distracción, a la experiencia de la totalidad, a la experiencia de la unidad, que es importantísima, es fundamental. Y este es el camino que todos tenemos que recorrer si deseamos vivir desde la plenitud que somos. Nosotros somos plenitud. ¿Se acuerdan que hace un ratito dije que el yo, que es esta parte más superficial nuestra, por más que esté formada también con el inconsciente, no deja de ser superficial y no deja de ser un relato de la mente sobre mí? Eso no es mi identidad, sino que, y ahí está la carencia, ahí está la necesidad, ahí está el sufrimiento, ¿no? Ahí en el yo están todos estos condimentos. Sin embargo, yo soy plenitud. Mi identidad más profunda es la plenitud. Decía el maestro Eckhart: el fondo de Dios y mi fondo es el mismo. O sea, el fondo de Dios es la bondad y la plenitud, por lo tanto mi fondo es la bondad y la plenitud. Y con la mediación necesaria, y la mediación necesaria para hacer este camino es justamente la contemplación. Y eso es lo que vamos así, pero muy, muy velozmente, a ver si podemos decir algo de esto. Para hablar un poquito de la contemplación, creo que Clara es la voz como más autorizada, porque ella vivió desde un primer momento como en un estado, ¿no?, contemplativo muy importante. Y le escribe esto a Inés de Praga, una amiga que nunca conoció personalmente, que se escribieron siempre, pero nunca conoció personalmente. En la tercera carta que le escribe a Inés le dice: fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma
en el esplendor de la gloria. Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, ¿no? Traten de mantener esto. Fijar la mente, fijar el alma y fijar el corazón en Dios. Y en un modo muy concreto de Dios que Clara no quiere nombrar, lo quiere simplemente insinuar. Y lo llama espejo de la eternidad, esplendor de la gloria y figura de la divina sustancia. Estas tres formas, ¿no?, literarias expresan a Jesús, pero ella no lo quiere nombrar. Ella lo señala de esta manera porque de algún modo experimenta que cuando Jesús se vuelve tan íntimo, también se vuelve innombrable, como todo lo que vivimos en profundidad. Y fijando tu mente, tu alma y tu corazón, transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad, para que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman. Entonces, si yo fijo mi mente, mi alma y mi corazón en Dios, esa contemplación y ese ejercicio de fijación en esa realidad me va a transformar en imagen de su divinidad. Va a hacer emerger la divinidad que me habita, ¿no? Diría Clara, hoy quizás lo diría así. Ahora retengamos mente, alma y corazón, porque nosotros posiblemente hoy entendamos otra cosa. O sea, nosotros hoy leemos mente y nos da la impresión de, bueno, nuestros pensamientos, no todo lo que tenemos en la mente. El alma, y decimos, bueno, toda esta cosa espiritual, ¿no? Y el corazón, todos los afectos, diríamos. Pero no es la cosmovisión o la antropología que tenían en ese momento, y a eso sí lo expresa Francisco muy bien en la paráfrasis del Padre Nuestro. Qué es lo que está en cada uno de estos lugares, qué es lo que hay en la mente, qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que hay en el alma, ¿no? Y dice en la parte donde él medita, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma deseándote siempre a ti, con toda la mente dirigiendo todas nuestras intenciones y buscando en todo tu honor, y con todas nuestras fuerzas, destinando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo al servicio de tu amor y no de otra cosa. Y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos, según podamos, a tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros y compadeciéndonos de los males y no siendo causa de tropiezo para nadie. Bueno, yo acá les subrayo también el tema de la totalidad, como Francisco habla de todo, ¿no? Dice, con todo el corazón, pensando siempre en ti. Entonces, para el hombre y la mujer medieval, el corazón era la sede del pensamiento y de los pensamientos. El alma es la sede del deseo y la mente es la sede de las intenciones. Por lo tanto, tomando eso como de lo que decía Clara, fijar la mente sería fijar todas mis intenciones en Dios. Fijar el alma sería todos mis deseos en Dios, y fijar mi corazón sería todos mis pensamientos en Dios. Y entonces ese ejercicio va a ser como una cuestión casi espontánea que nosotros nos transformemos o seamos transformados en aquello que somos. No es que vamos a ser transformados en algo que no somos. Nosotros vamos a ser transformados en eso que verdaderamente somos, superando esta caricatura que hemos hecho de nosotros. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, acá les recordaba que hemos visto en el itinerario, ¿no?, en este posible itinerario para ir al centro, que hay que pasar de la dispersión a la confusión por la toma de conciencia. ¿Cómo pasa Francisco a darse cuenta que la cosa no va por ahí? Y empiezan a confundírseles todas las cosas, a medida que va tomando conciencia de que su sed es mucho mayor de aquello donde está dirigiendo todos sus deseos. De la superficie a la profundidad por el camino de la interioridad, por el cuidado de todo aquello que es
interior y la desconfianza de todo aquello que es exterior. Hoy, digamos, sobre todo la neurociencia, ¿no? nos ratifica cómo los sentidos nos engañan tremendamente y lo que nosotros decimos que es la realidad, o sea, hasta ahora decíamos que los sentidos, los 5 sentidos son las puertas por las que la realidad ingresa en nosotros. Hoy sabemos que en realidad nosotros lo que tenemos es una representación de la realidad, pero que los sentidos nos engañan, ¿no? y hacen una traducción que nosotros deberíamos decodificar, pero lo que puede ver la vista, lo que puede oír el oído, lo que puede gustar, ¿no? el gusto o leer, ¿no? el olfato, en realidad es un dato interpretado por nuestro cerebro desde lo que ya conoce, ¿no? Y por tanto nos crea una imagen de la realidad, pero que eso no es la realidad, ¿no? Eso, bueno, ahora bueno, los neurocientíficos, con todas las cuestiones físicas, ¿no? y energéticas, se sabe que lo que nosotros creemos que es la realidad, en realidad es una representación, ¿no? de la realidad, no es la realidad. Entonces, por este camino de profundización, ¿no? y de cuidado de la interioridad, desde donde se puede percibir lo más profundo de la realidad, no desde la mente, sino desde la interioridad, es el segundo paso importante. Y el tercero, de la experiencia, de lo particular a la experiencia de la totalidad por la experiencia mística. Y esto no nos tiene que asustar, porque la experiencia mística no son casos así extraordinarios, ni que es algo para algunos nomás. En realidad tiene que ser para todos, ¿no? Uy, ya me pasé muchísimo del tiempo, así que pasamos más rapidito. Entonces, las mediaciones en nuestro presente. Actualmente nos encontramos en el umbral de un cambio civilizatorio, mucho más que un simple cambio de paradigma. Es mucho más que eso. Y nos encontramos en un nuevo despertar de la conciencia a nivel global. O sea, no es algunos que están ahí despertando, sino que la mayor parte, la humanidad, está creciendo en una percepción diferente tanto de la realidad externa como de las propias necesidades. Uno de los signos de esto es la experiencia de la espiritualidad se encuentra por encima de la experiencia religiosa. O sea, hay gente que busca espiritualidad porque necesita profundamente espiritualidad, pero más allá de las religiones, no quiere pertenencia a religiones, quiere una verdadera experiencia espiritual. En este proceso que fuimos señalando es fundamental la atención, la atención. El cuidado de la atención es el precio de nuestra libertad. No se puede ser libre si no se es dueño de la propia atención. Y ahora, bueno, ahí tenemos muchísimas mediaciones, muchas mediaciones. El mindfulness o la atención plena, ¿no? es uno. La meditación, la oración contemplativa, la oración centrante, como le quieran llamar, es una mediación fundamental, necesaria para recorrer este camino. Y la experiencia mística, la experiencia profunda de la realidad, esa es la experiencia mística, es el punto de partida, no como pensábamos antes que es un punto culmen de la vida espiritual, hoy es el punto de partida para realizar todo este proceso. Perdón por el exceso de tiempo.